Todos conocemos el planeta Tierra. Adentrándonos a él, encontramos un país, Colombia, el segundo país más biodiverso del mundo, con gran cantidad de recursos naturales, con su rica cultura, fauna, flora y sus 50 millones de habitantes, podría ser perfectamente una potencia mundial. ¿Pero por qué no lo es? Es una pregunta a la que posiblemente todos tengamos una respuesta, pero ninguno es capaz de ejercer la acción. En este país encontramos a una de las ciudades más importantes del mundo. Fundada hace 484 años por Pedro de Heredia, un conquistador español llegó a lo que hoy es Cartagena. Mundialmente conocida por su rica historia colonial y por tener las fortificaciones y castillos mejores cuidados de la época en todo el país. Es tan reconocida mundialmente que la revista Time la mencionó como uno de los destinos para visitar en el mes de octubre. El turismo crece a unos niveles impresionantes. Solo en el 2011 y 2014 en el mundo el turismo creció un 4,4%, en Colombia un 7,7%, pero en Cartagena subió un 13%. Pero hay que decir que Cartagena es más que una ciudad turística. Actualmente su puerto es el principal del país y la nueva refinería Reficar, a pesar de sus altos sobrecostos, ha sido la mayor inversión industrial del país. En este lugar se realizan diferentes eventos: el Reinado Nacional de Belleza, convenciones de cientos de empresas, decenas de congresos internacionales, festivales de literatura, música y cine, centro de grandes matrimonios de la clase alta nacional e internacional, entre muchos otros. El crecimiento hotelero aquí es desenfrenado. Solo en el último año se han inaugurado 4 grandes hoteles 5 estrellas. Además, Cartagena posee 5 de los edificios más altos del país y más allá de eso, 2 más están en construcción. Bueno, Cartagena es una ciudad-región, una ciudad que hoy ha perdido su esencia como ciudad-región, como la ciudad más importante del Gran Bolívar. Hoy quedó reducida a una vereda dirigida por unas 3-4 familias que se la han embolsillado, una ciudad de más de 1.200.000 habitantes, de los cuales el 30% están en situación de pobreza y una gran mayoría en la miseria, pero no deja de ser una gran ciudad, una ciudad de oportunidades, que esté sometida en la ingobernanza, en la miseria, en la pobreza, en el desdén. Es una situación que nos corresponde a quienes hemos venido aquí y encontrado una oportunidad de vida, resolver. En cierto modo, Cartagena ha tenido una gran inversión por parte de empresas privadas y anualmente por la ciudad pasan cantidades de dinero inimaginables. Pero, ¿ha ayudado todo esto para disminuir la pobreza en Cartagena? La respuesta es sencilla y es no. Acabamos de ver el lado derecho de nuestra ciudad vista desde el hermoso cerro de la Popa de la cual es poseedora, pero solo dando un pequeño giro de 90 grados hacia la izquierda encontramos la otra cara de la moneda. La desigualdad en Cartagena es evidente. Para muchos alcaldes que han pasado por la ciudad, la pobreza ha sido un problema menor. Al ver la zona suroccidental de Cartagena, pareciera estar en un lugar totalmente diferente, y eso es a escasos 3 o 4 kilómetros del centro histórico. Desde las faldas de la Popa hasta el Pozón, es decir, toda la zona comprendida a lo largo de la Ciénaga de la Virgen y otros sectores de la ciudad, se concentran niveles de pobreza de los más altos de Colombia. Uno de los aspectos que empeoró esta situación fue el conflicto armado, cuando cientos y miles de familias llegaban desplazadas de muchas partes de Colombia, principalmente de la región de los Montes de María y del sur de Bolívar, que han vivido en los últimos 50 años guerra, muerte, violaciones y muchas otras cosas. Todos venían con un sueño, y simplemente era probar suerte en Cartagena. El departamento de Bolívar recibió más de 180.000 desplazados, y la gran mayoría de ellos llegaban sin nada, es decir, en condición de pobreza extrema. Lastimosamente aún hay que hablar de 2 Cartagenas, la de la clase alta del turismo, la de los eventos internacionales, y la otra, que está desde el castillo de San Felipe hacia atrás. Según datos del DANE, unos 250.000 habitantes, es decir, un cuarto de la población, vive detrás del Cerro de la Popa y al sur de la Ciénaga de la Virgen, en 23 barrios de la ciudad. Al menos un 25% de la población cartagenera viven en condiciones infrahumanas y más de 200.000, es decir, un 20% de los habitantes de la ciudad,
no cuentan con servicio de alcantarillado, lo que agrava las enfermedades de niños y muchos habitantes que viven en estos sectores. Un gran problema que ha traído la desigualdad en Cartagena son los rellenos de la Ciénaga de la Virgen. En las últimas décadas, muchas personas han invadido la Ciénaga de la Virgen rellenando con escombros, tierra y otros materiales para construir sus casas. Esto le ha hecho mucho daño a la ciénaga. Esto podría tener solución y sería terminar la vía perimetral, que de 14 kilómetros que debía tener, solo se pavimentaron 5 kilómetros en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Esto ayudaría a parar las invasiones, pero al parecer, esto no ha sido una prioridad del gobierno para Cartagena ni de la misma ciudad. A la Ciénaga de la Virgen le han quitado decenas y cientos de hectáreas, arrebatadas tanto por constructores de estratos altos que rellenan para hacer edificios, centros de convenciones, como también los de estrato cero, al sur de la ciudad. Las invasiones simplemente continúan y las autoridades competentes no hacen nada para evitarlo. Esto se ve en todos los lugares de la ciudad por donde va la Ciénaga de la Virgen. Actualmente a la ciénaga solo le quedan 137 kilómetros cuadrados y por los rellenos ya ha perdido 30 kilómetros cuadrados. Un proyecto de desarrollo urbano llamado Serena del Mar es un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas. Al norte de la Ciénaga de la Virgen se construye Serena del Mar, un proyecto de vivienda, educación, salud, hotelería y negocios que tuvo una planeación de 15 años antes de empezar y se hicieron consultas a las comunidades aledañas por más de 2 años. Este tiene 7 proyectos inmobiliarios con cerca de 20.000 viviendas para todos los estratos. Tendrá un hospital con 400 camas, además de una sede de la Universidad de los Andes, y de 1.000 hectáreas que tendrá el proyecto, solo se construiría en un 30% del espacio, lo que quiere decir de que será un proyecto lleno de zonas verdes. Que el distrito, la institucionalidad político-administrativa de Cartagena ha estado estancada en toda su parte de funcionamiento, mientras que la ciudad en materia económica y el sector privado ha crecido de una forma enorme en estos últimos 10 años. ¿Cuál es la gravedad de ese asunto? Que uno se estanque y el otro crezca, y es que el Estado existe para garantizar equidad social, para garantizar mejores condiciones de vida a su población, para ejercer el orden, la autoridad en la ciudad de Cartagena. Entonces, si tenemos un sector privado que avanza a un ritmo acelerado y una administración pública que está muy quieta o muy débil, lo que quiere decir es que los más vulnerables de nuestra sociedad son quienes pierden las oportunidades que trae el desarrollo económico. Entonces uno no es capaz, en la función básica del Estado, de redistribuir la riqueza que se está generando en la ciudad de Cartagena. La empresa privada que marche no está mal. Lo que está mal es que la administración pública no marche al ritmo de la empresa privada. En Cartagena el desempleo en el año anterior se ubicó en el 9,4%, pero surge el gran problema, y es que aproximadamente el 55% del empleo de la ciudad es informal, lo que vulgarmente se le conoce como el rebusque. La gran cantidad de vendedores ambulantes que se pueden encontrar en cualquier esquina de la Heroica se concentran mayoritariamente en el mercado de Basurto y las zonas turísticas. Esto muestra la poca oferta laboral que la ciudad tiene y además la desorganización que hay en materia de empleo. El otro problema de los vendedores informales es que a veces pueden llegar a molestar tanto a turistas como a propios de la ciudad, ya que algunas veces no aceptan un no como respuesta. Aquí encontramos los limpiavidrios, vendedores de minutos y muchos más oficios que los cartageneros han tenido que buscar con tal de encontrar un sustento para sus familias. Entre estos empleos, uno de los más populares es el fenómeno del mototaxismo, que se ha venido reproduciendo como conejos, y es que el desempleo ligado al pésimo sistema de transporte que hay en la ciudad han resultado en esta gran problemática que ya parece irreversible. Actualmente en la ciudad existen aproximadamente 80.000 mototaxistas, lo que hace parecer de que esto es casi imposible terminarlo. La otra situación es la de la economía formal, en la que muchos trabajos no son bien remunerados, y eso convive con el alto costo de la vida que hay en Cartagena, lo que se traduce simplemente como que en Cartagena hay un salario de gente pobre para una ciudad de ricos. El sábado teníamos una discusión y alguien decía
tienen más posibilidad de entrar a la Universidad de Cartagena los jóvenes de mayor estrato que los de menor estrato. Y eso se explica porque los de estrato más alto están en los mejores colegios. Si son malos estudiantes, si tienen deficiencia, hay cómo pagarle un tutor que los enseñe. Y los de menor estrato tendrán opciones como el SENA, tendrán carreras técnicas. El modelo educativo está diseñado para que siempre sean las personas de clase media o media alta o clase alta las que entren a la universidad pública o las que entren a las mejores universidades. En contadas excepciones, los pobres de este país pueden entrar a las universidades, dado que cada día los colegios han entrado, el sistema educativo ha entrado implica que de manera forzosa a estudiantes que no cumplan con el pensum, con las cargas académicas, hay que pasarlos. Hay que pasarlos para que terminen el bachillerato, no quiere decir que hay que pasarlos para que ingresen a la universidad. Entonces aquí la posibilidad de entrar a la universidad es menor en porcentaje de los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 que aquellos que son de 4, 5 y 6. Con contadas excepciones es una educación de calidad. Aquí tenemos el colegio Ana María Vélez de Samper, tenemos otro colegio en el Socorro muy bueno. Ya. Lo que ha fallado es el modelo educativo que tal vez no ha imprimido los cánones de calidad a fin de acreditar. Hay que exigirle más formación a los docentes, pero también los padres de familia debemos asumir el compromiso de educar a nuestros hijos en la casa, pero también el gobierno debe invertir más en la educación. Ya. Invertir en la educación no es solo la infraestructura, son condiciones de vida para el estudiante. Que el estudiante tenga acceso a un portátil, que el estudiante tenga acceso a una buena alimentación, que el estudiante no esté pensando que no puede estudiar porque tiene hambre. Son situaciones que se pueden reflejar en la calidad del estudiante. Cartagena tiene uno de los rendimientos educativos más bajos del país, comparándolo con otras ciudades. El 82% de los colegios públicos están ubicados en los niveles más bajos en las pruebas Saber 11. Solo un colegio público está en el nivel muy superior. Otros 7 se encuentran en el nivel superior, esto contando con que existen 105 colegios públicos. El resto simplemente está en niveles bajos de educación. El presupuesto en la educación para el año 2016 fue de 301.000 millones de pesos y en el año 2017, hasta el mes de octubre, se han utilizado 351.000 millones de pesos. Esta situación es causada principalmente por la demora de las contrataciones, el mal estado de las instituciones educativas y el mal provecho de los recursos. Son los principales problemas de la educación. Actualmente hay registrados 158.000 alumnos en los colegios públicos, lo que quiere decir que no todos los niños acceden a una educación. La cobertura en preescolar es aproximadamente del 68%, mientras que en primaria y secundaria es únicamente del 50%, es decir, la mitad de los niños desisten de la escuela. La planta oficial de profesores es de 5.000 docentes, lo que quiere decir de que hay mucho estudiante para poco docente. Es que aquí hay una informalidad en la educación y ha habido una informalidad en la educación durante muchísimos años. Entonces, para corregir esa informalidad en la educación, que no es culpa ni de los colegios ni de la secretaría, sino es una mecánica existente, lo que hemos querido es empezar a destapar la información. Allí se puede cometer errores, se puede de arte y de parte, y eso lo tendrá que explicar el secretario de Educación a profundidad, pero lo que sí hemos querido es que nosotros seamos muy responsables con la forma como implementamos la educación en la ciudad de Cartagena, y por eso hemos presentado el Plan Maestro de Educación que será sometido al Consejo Distrital la próxima semana. El desarrollo tecnológico de la ciudad en materia de salud es realmente pobre. Se podría decir que Cartagena tiene un atraso de 40 años en cuanto a tecnología médica. Las unidades de cuidados intensivos y clínicas son muy pocas para la población cartagenera. Según la Organización Mundial de la Salud, el número de camas por cada 1.000 habitantes es de 2,5.
y en Cartagena es de 1.5, lo que quiere decir que estamos muy por debajo del rango. El Hospital Universitario del Caribe es el único público de Cartagena y Bolívar, es decir, solo hay uno para aproximadamente 2.500.000 habitantes, y a pesar de ser este el único, no tiene la tecnología de punta, y todo por falta de dinero. Cartagena tiene una deuda de cerca de 80.000 millones con las IPS y EPS, porque los 171.000 millones que le da el gobierno para la salud simplemente no le alcanzan. Ese es un problema de orden nacional. La salud está entregada a los privados, la salud aquí está negociada y la ciudad no escapa de los paseos de la muerte, que aún estando en el régimen subsidiado está sometido al paseo de la muerte, y que estando en el régimen contributivo también te someten al paseo de la muerte, porque o no tienes camas, no hay camas en el hospital, o no te autorizan el servicio y debes acudir a entidades de control o al Ministerio Público para que te atiendan. O sea, el sistema de salud en este país hoy es un desastre. Eso es grave. No tengo las estadísticas, pero sí hablo por lo que encontramos comúnmente, que para que proceda una atención en un centro hospitalario debes presentar una acción de tutela. Para que te entreguen un medicamento debes presentar una acción de tutela. Y como la tutela hoy no obliga a ninguna entidad, porque hay pacientes, yo he tenido pacientes que se han muerto con la tutela en la mano, aquí en la ciudad de Cartagena, porque el juez le da temor imponer sanciones ejemplares a la entidad que niegue el servicio. El sistema de salud en Cartagena también está plagado por los políticos. Es por eso que nosotros encontramos unas IPS o IPS de garaje. Vemos que en cada barrio existe cualquier garaje, es una IPS y por el cual lucran y está politizado. Entonces las personas tienen que incluso ir al instrumento de las acciones de tutela para en un momento determinado pues, poder acceder a un medicamento y muy a pesar de eso ya las IPS les vale, no les importa ni siquiera los incidentes de sacarlo para ellos no cumplir con lo cometido. Y estamos en una situación bastante deplorable en cuanto a la situación en la parte de salud. La contaminación auditiva es uno de los principales problemas en la ciudad. Esto por los altos niveles en los decibeles que se pueden escuchar a lo largo y ancho de toda la ciudad. Esto pasa en el centro histórico, esto pasa en las playas, en cualquier barrio popular, y es que no puedes encontrar un lugar para pasar unas vacaciones en paz. La contaminación en el aire también es realmente preocupante, ya que la ciudad tiene una de las tasas de infecciones respiratorias agudas más altas del país. Para más colmo, parte del presupuesto destinado para la salud y este tipo de cosas se ejecuta en combustibles, mantenimiento a vehículos y otras cosas para las cuales ese dinero no es destinado. De hecho, ya el Ministerio de Hacienda está en la revisión del caso. Cartagena es una de las ciudades más violentas del país. La tasa de homicidios es la tercera más alta de Colombia. Las riñas simplemente van en aumento. Los robos también han aumentado. Muchos no se pueden sentir seguros en muchas zonas de la ciudad. Esto también ha afectado a los turistas. Cartagena cuenta con solo 4.000 policías en todas sus dependencias, es decir, agentes de tránsito, policía metropolitana, la SIJIN, etcétera, etcétera. Con el objetivo de mejorar la seguridad, en los últimos años se han instalado más de 600 cámaras de seguridad que permiten evitar robos, desarticular pandillas, adelantar investigaciones y controlar a personas armadas que siembran terror en los barrios. Pero, hasta el momento, eso no ha sido suficiente. Esto actualmente no solo sucede en los barrios populares, sino también en Boca Grande, que se ha visto afectado por robos masivos. Intentos de secuestros también se han trasladado al sistema integrado de transporte masivo. Como ya lo habíamos dicho, actualmente el puerto cartagenero es el primero del país. Y esto es porque es el que más conexiones internacionales tiene. De aquí salen y llegan productos para 140 países. De hecho, el 40% del tráfico marítimo del país pasa por la ciudad. Además, es el único embarque para cruceros en Colombia, y esto le genera a la ciudad más de 40 millones de dólares al año. Actualmente no existe un plan de ordenamiento costero, y por esto cada vez se maltrata más a la bahía de Cartagena, a la que no le cabe un alma más.
Al tener Cartagena el principal puerto del país y además tantas salidas al mar, es el lugar donde los narcotraficantes quieren sacar su mercancía. La policía antinarcóticos ya se ha especializado en la detección de estos estupefacientes, pero al no tener unidades suficientes, solo se revisa entre el 7 y el 10% de los contenedores que salen de Cartagena. Solo en el año pasado se decomisaron 10 toneladas de cocaína. Actualmente, el aeropuerto Rafael Núñez, con solo una pista, moviliza 4.5 millones de pasajeros al año, y se estima que para 2025 la demanda será el doble. Por esto, se planea construir un nuevo aeropuerto en cercanía a Bayunca, que actualmente el proyecto se encuentra en etapa de prefactibilidad y tendrá una pista de aproximadamente 3.100 metros, con 34 posiciones de embarque y más de 40.000 metros cuadrados en su terminal. El ingreso del catastro predial es de 140.000 millones al año, pero la cartera morosa de este impuesto es de 1 billón de pesos. Desde los años 90, los hoteleros han tenido reducciones tributarias y pagan menos impuestos que las industrias y los comerciantes. Todo esto por simplemente querer incrementar el turismo a toda costa. Zonas como Mamonal, donde se realiza la mayor contaminación al aire y a la bahía, no pagan lo que realmente deberían en sus impuestos, por los beneficios que la ciudad les da por simplemente ser industrias. Otro caso que causa indignación es que el puerto no pague impuesto predial, y que a pesar de ser el más importante del país, no le da a Cartagena lo que debería. De hecho, las regalías ni siquiera alcanzan los 5.000 millones de pesos al año. Cartagena tendría la posibilidad de vivir solo de su puerto, pero como todo en este país, lo bueno es solo para unos pocos. Tierra Bomba, a pesar de que sus 2.000 hectáreas que hacen parte de la ciudad, hoy se encuentra plagado de invasiones, esto por la falta de control y orden de la isla, que actualmente no le generan ningún ingreso al distrito, ya que no se venden los terrenos ni tampoco las personas que viven en invasiones allí pagan impuestos del uso del terreno. Hace 3 años se inauguró el puente de Barú. La isla estaba separada del continente antes de este año por la construcción del canal del dique. La única manera de llegar a Playa Blanca era a través de el ferry o una lancha, lo que la hacía de un difícil acceso. Y a pesar de eso, muchas personas concurrían a este lugar. Actualmente, con la construcción de este puente, cada día la playa se iba ocupando más. La playa tiene una capacidad de 3.100 personas por día, pero se ha llegado a superar las 16.000 personas. Allá no hay servicio de acueducto, y muchos de los restaurantes tienen pésimas condiciones de salubridad. La contaminación de las playas es preocupante. La seguridad de los bañistas también se ve vulnerada por las lanchas y motos que van sin ningún control por la playa. El otro problema es que en aproximadamente 4 kilómetros que tiene la playa hay múltiples invasiones, pues gran parte de ese terreno le pertenece a la nación. Bayunca, que es una pequeña comunidad que depende de Cartagena, actualmente sufre por el sistema de alcantarillado y por el olvido que tiene la ciudad hacia ellos. También hay comunidades como Araca y Santa Ana, que dependen del distrito de Cartagena y sufren de aguas estancadas desde hace más de 8 años y nadie les presta atención. Comenzando con Transcaribe, el sistema integrado de transporte masivo comenzó hace más de 2 años, luego de una demorada construcción de 11 años, de muchos sobrecostos y falta de planificación. Se podría decir que el hombre llegó primero a la luna que Transcaribe terminar su operación. Cuenta con una sola línea que atraviesa la avenida principal, que es la Pedro de Heredia. Ha ayudado a mejorar las zonas aledañas a la vía y un poco la mentalidad de la gente. Actualmente solo cuenta con 150 buses y le faltan más de 300 para poder prestar un servicio óptimo. Cuenta con 12 rutas y 17 estaciones activas. El servicio de taxis en Cartagena está muy mal organizado. Gran parte de la flota está en mal estado, ya sea por falta de aseo, daños en los vehículos o un mal aspecto general. Además, no se cuenta con un taxímetro. Aquí se cuenta con la cultura ¿en cuánto me lleva? A pesar de la entrada de Transcaribe, aún hay una gran cantidad de buses y busetas en la ciudad. Muchos de estos vehículos tienen un mal aspecto, ruidos insoportables y muchas más incomodidades. Además, muchos de los conductores realizan innumerables imprudencias en las vías y van a la velocidad que quieren, jugando con el tiempo del pasajero. Además, la contaminación que generan algunas de estas busetas y buses es realmente impresionante. Por el mal servicio de transporte que se cuenta en la ciudad y además de muchos sectores de la ciudad no cuentan con rutas públicas, muchos han aprovechado esto para rebuscarse. Entre esos está el fenómeno
del mototaxismo, los jeeps, entre otros, que en cierto modo pueden llegar a ser peligrosos. Al igual que gran parte de la costa caribe colombiana, Electricaribe es el encargado de brindarle el servicio a los cartageneros. En la ciudad hay constantes cortes de energía, que como han sido tan regulares, ya molestan a los habitantes. Además, gran parte de las redes se encuentran en mal estado, muchos transformadores son viejos, pero hay algo en lo que sí son buenos, para cobrar, y cortarlos. De hecho, en algunos momentos es inconcebible de que Electricaribe corte el servicio de energía un domingo, día en que gran parte de la población cartagenera descansa y tienen que pasar un mal descanso porque Electricaribe les cortó el servicio, cosa que ya cansa a muchas personas. En los últimos 5 años, la inversión privada en Boca Grande supera los 2 billones de pesos, donde se han construido numerosos edificios en los pocos espacios aún libres. A la avenida Primera, que da entrada al mayor sector turístico de la ciudad, el distrito no le ha tenido ninguna inversión desde hace años, lo que da como consecuencia andenes destruidos, señalización y postes por el piso, vegetación muerta y otras más situaciones, y es que hasta los parques ya son inservibles y de hecho son un peligro para los niños. De las playas se podría decir que las mejores son las del sector de Marbella, por el simple hecho de ser anchas, pero las que más se visitan son las de Boca Grande, a pesar de ser tan estrechas por el desarrollo urbano que ha tenido. La gran cantidad de vendedores ambulantes le quitan la tranquilidad a la playa. Lo preocupante es la basura que es arrojada a la playa, por lo cual no se cuida el medio ambiente. Se podría decir que el centro histórico es lo más atractivo de la ciudad. Actualmente quedan muy pocos cartageneros dentro del centro. Muchos han sido desplazados por los comercios y pequeños hoteles que aquí funcionan. El tráfico vehicular en este sector de la ciudad es un dolor de cabeza. El centro está lleno de vendedores ambulantes con todo tipo de productos. Según la Cámara de Comercio de Cartagena, hay más de 258 restaurantes y cafeterías, 217 alojamientos, 68 bares, 62 joyerías, entre otros comercios que funcionan en el centro. El alcantarillado tiene más de 60 años y es insuficiente en la actualidad. Cada vez que llueve, el centro se inunda y esta es agua que en ciertos lugares se estanca, lo que genera olores que no dejan bien a la ciudad. Hace poco hablamos de Reficar, la principal refinería del país, y a la cual se le hizo la mayor inversión industrial que se ha hecho en la historia de la nación. Pero este mismo Reficar ha sido el mayor escándalo de sobrecostos en la historia de la nación, que tuvo un presupuesto de 4.000 millones de dólares y terminó costando el doble. Lo planeado al principio del proyecto era que se iba a integrar la vieja refinería con la nueva que se iba a construir, y lo que se hizo fue otro complejo más de refinerías. Las dos ahora no están conectadas y unirlas costaría 500 millones de dólares. Reficar se hizo para ser autónomos en diésel y gasolina, pero lo seguimos importando, y todo sucedió por las faltas de control que hay en la ciudad. Según Portafolio, una revista económica, por cada dólar invertido en esta empresa se están perdiendo 32 centavos. Desde el año 2011, un alcalde en Cartagena no termina su periodo de 4 años. Han pasado 7 alcaldes en menos de 8 años, 4 encargados y 3 por elección popular, entre ellos 2 comunicadores sociales. La última en terminar su cargo completamente fue Judith Pinedo. Quien empezó con esta osadía fue Campo Elías Terán Dix. Se retiró del cargo por motivos de salud, pero antes de morir, la Contraloría lo suspendió por un caso de corrupción en algunas contrataciones. De allí le siguieron 4 alcaldes encargados. Luego, para reemplazar a Campo Elías, llegó en reemplazo Dionisio Vélez Trujillo, que por elección popular llegó a un periodo atípico de 2 años. Él, aparte del presupuesto anual de la ciudad, solicitó un préstamo de 150.000 millones de pesos, casi lo que costaría la protección costera, de lo cual vamos a hablar más adelante. Esto lo pidió para obras de infraestructura y esto fue avalado por 18 de los 19 concejales del distrito. De este préstamo se perdieron 2.500 millones de pesos por un pago innecesario a una empresa privada. Muchas de las contrataciones hechas por Dionisio han sido cuestionadas por haber sido entregadas a pocos constructores y de hecho algunos hasta con títulos falsos. Además, algunas obras fueron inauguradas incompletas, como el mercado de Santa Rita, que aún no está activo. También, en su periodo, se le fue despojado un lote a la alcaldía de 33.000 millones de pesos,
que quedó en manos de unos particulares. Luego de terminar este periodo atípico, vinieron las elecciones ordinarias a la alcaldía. Aquí salió ganador Manuel Vicente Duque, elegido para el cargo entre 2016 y 2020 por voto popular. No llegó ni siquiera a los 2 años de gobierno y actualmente está en prisión. De hecho, ya renunció como alcalde. Que lo que mandaban era a ver si existía una alcaldía paralela, y esta alcaldía paralela lo que hizo fue empobrecer más a Cartagena y traerles más perjuicios a Cartagena como tal. La situación de Manolo la veo pues muy preocupante, en el sentido de lo que hizo fue un daño a Cartagena en vez de hacerle un bien, muy bien que pregonaba, y lo que él en su momento quiso que iba para la gente, pero lo que hizo fue ir contra la gente, al dejar que otros fueran manipulados, utilizaran su nombre para lucrarse y dejar a Cartagena en el estado que estamos actualmente. No tenemos clase dirigente y tenemos una situación bastante precaria en cuanto a eso. La situación es, digamos, como persona, como ser humano, lamentable. Uno no quiere que eso le pase a nadie. Todos los mejores éxitos en su defensa por el bien de él, de su familia, de la ciudad. Pero independientemente a eso, nosotros como sociedad tenemos que reevaluar cómo estamos votando, cómo estamos haciendo control a las administraciones, por quién estamos votando. Eso es importante, sea Manolo culpable o no sea culpable. 8 alcaldes en 5 años te obligan a ti a pensar de esa forma. Entonces, más allá de lo que sucede hoy, yo creo que lo que necesita Cartagena es un gran movimiento de unidad ciudadana para salir adelante, para acordar una meta. Esa meta, creo yo, debe ser una y una sola. Esa meta debe ser que cuando cumplamos 500 años de fundada la ciudad, en el 2033, Cartagena haya superado la pobreza extrema y sea una ciudad sin ese vestigio, sin ese lastre. Y eso solo se consigue haciendo grandes inversiones en infraestructura, inversiones sociales y educativas. Esa es la única forma que uno hace ese paquete. Tenemos 16 años todavía para invertir algo así como 2.4 o 2.5 billones de pesos que erradiquen de una vez por todas la pobreza extrema. Sergio Londoño es el actual alcalde encargado de Cartagena, designado por el gobierno nacional, quien de hecho nos va a comentar cómo se sintió cuando Juan Manuel Santos lo nombró alcalde encargado de Cartagena. Fue muy emocionante ese día. Yo estaba ese fin de semana en México, el presidente Santos estaba en Washington, y cuando me llamó el domingo, pues no lo podía creer. Aparte que me tocó tomar un avión corriendo para Bogotá de regreso, pero fue muy emocionante, porque qué mayor honor en la vida que servirle a la ciudad de uno, y de verdad eso sí era la sorpresa absoluta. La corrupción de Cartagena de Indias se destapó en abril de este año, cuando con el colapso de un edificio Portales de Blas de Lezo II, que dejó 21 personas muertas y 23 heridas, demostró cómo era la situación de Cartagena, ya que este se construía de manera ilegal. Esto hizo que la Procuraduría y la Fiscalía se centraran en la ciudad, que poco a poco fueron encontrando más irregularidades en la misma. Hasta el momento se han descubierto más de 2.000 irregularidades en licencias de construcción en la ciudad. Otro caso fue el de la elección de la excontralora Nubia Fontalvo. En Cartagena se negociaron algunos puestos en la política local. En 2015 la Fiscalía investigaba las elecciones porque supuestamente se estaba negociando una curul al Consejo. En el proceso de esa investigación se encontró otro caso más, y era la elección de la excontralora Nubia Fontalvo, en el que estaba implicado el alcalde, el asesor del momento y también gran parte del Consejo Distrital. Según la Fiscalía, hubo un mutuo acuerdo que se sustentó con los audios, documentos y otras pruebas presentadas por la Fiscalía. En este proceso, al cual llaman la heroica, hay 400 horas de audio y más de 70.000 registros telefónicos obtenidos por la Fiscalía. Allí se pueden apreciar también cómo el asesor del alcalde de ese momento hablaba con terceros para entablar negociaciones. Los concejales también estarían implicados, ya que 9 de los 14 están implicados en la corrupción. Y ni hablar de los clanes políticos familiares y de las personas que influyen en las decisiones de la ciudad desde las sombras. Infortunadamente es la dinámica de la administración pública.
Esa es la famosa puerta giratoria. Entiendo que para la elección de la Contralora Nubia Fortalvo se alteraron los resultados de tal manera que resultó ella electa sin obtener las pruebas. Quiere decir, sin obtener el mayor resultado. Quiere decir, compró el cargo, compró la credencial para que fuera elegida. Pero no es que haya sido ella. Eso suele ocurrir en algunos concursos de alto nivel, porque ahí están los casos del cartel de la toga, que son oprobiosos hechos que enlodan la administración de justicia, que es el valor supremo de la sociedad, es la justicia. Así que no es propio de los cartageneros, ni es propio de la costa, per se de que en Barranquilla acaba de ocurrir una marcha en contra de la corrupción. Eso es una situación que se viene dando, solo que en Cartagena se ha notado más por la inmensa pobreza en que nos encontramos. Frente al alcalde, también hace parte de la dinámica de la administración pública, aunque resulten chocantes o oprobiosos esos hechos de corrupción. Se podría decir que hay 3 problemas muy preocupantes en la ciudad. El primero de estos es el programa de alimentación escolar, ya que mucho dinero ha sido invertido en este proyecto, pero al parecer muchos niños no están recibiendo la alimentación que deben. La cobertura es menor al 60% de los integrados al proyecto y a los que le dan comida no les dan una óptima. Otro problema muy grave en Cartagena es la prostitución infantil. En la ciudad hay grupos que se dedican a subastar y prostituir a menores de edad para brindarles servicios ilegales a turistas de la ciudad. Actualmente se hacen campañas contra esto, pero ¿es suficiente? Esto en parte suele suceder por los altos niveles de pobreza, cuando por necesidad se llega hasta vender un cuerpo. El tercero son los casos en la salud. En los últimos años hubo un caso llamado el cartel de la hemofilia, en el cual servidores públicos se apropiaban de los recursos del Estado y de hecho hay investigaciones por otros muchos más, los cuales estaban robando los recursos de la salud. Cartagena tiene varios proyectos a futuro. Uno de ellos, y el más reciente, es el traslado de la base naval. Con una inversión de 2.500 millones de dólares se sacará la base naval de Cartagena y se hará un proyecto de movilidad y turismo que beneficiará grandemente a la ciudad. Este contará con un complejo residencial y turístico, con muelles para cruceros, museos, un centro de convenciones y muchas cosas más. Según lo dicho por el presidente Juan Manuel Santos, en su último periodo de gobierno entregará las investigaciones y los estudios del proyecto para que el próximo presidente pueda ejecutar la obra. Viaducto del Gran Manglar, con una longitud de 5,4 kilómetros y una inversión de más de 350.000 millones de pesos, que con obras aledañas llega a superar el billón de pesos, acortará por lo menos 10 minutos el tiempo de viaje entre Cartagena y Barranquilla. Canal del Dique, con una inversión de alrededor 2 billones de pesos, se busca recuperar la navegabilidad del Canal del Dique y también recuperar la bahía de Cartagena. Este proyecto fue presentado por la Gobernación de Bolívar en concordancia con la ciudad de Cartagena. Protección costera. Con una inversión de 160.000 millones de pesos, la ciudad buscará protegerse del aumento del nivel del mar y de la erosión costera. También hay otros proyectos como la Quinta Avenida de Manga, de la cual los actuales diseños fueron rechazados por el alcalde encargado, Sergio Londoño, el cual dijo que estos no eran óptimos. También está pendiente la actualización del plan de ordenamiento territorial para poder organizar el crecimiento de la ciudad y otros muchos proyectos que todavía están en proceso. Este segundo encargo lleva 90 días, en total son 114 días que llevamos en el cargo. El proyecto de drenajes pluviales avanza a un ritmo considerable después de los atrasos que sufrimos este año, obviamente por las situaciones. Hoy en día tenemos unos diseños ya de 8 canales priorizados para los primeros 300.000 millones de pesos de ese acuerdo a través del Sistema General de Participaciones, que es una forma de financiar los proyectos. Ese proyecto además serían entonces 8 canales la primera fase, y estamos decidiendo también crear con los mismos recursos que tenemos en 3 canales rondas de intervenciones urbanas. ¿Qué son las rondas? Es simplemente crear espacios públicos a partir de
la hechura o rehechura de los canales existentes. Entonces aquí vamos a crear espacios verdes en zonas aledañas a los canales para que la gente los cuide, para que los disfrute como parques y para que en el momento en que llueva, como ha llovido estas semanas, la grama o ese verde que está alrededor de los canales drene el agua y pueda actuar de zona de contención costera. Ayer tuvimos un anuncio muy importante del presidente Santos donde reafirmó su compromiso por los 100.000 millones de pesos que va a poner la nación. Aquí lo importante era avanzar en temas de los estudios ya generales de detalle del proyecto que lo hizo la Universidad de Cartagena junto con 2 universidades extranjeras, y en ese sentido ya estamos esperando la licencia ambiental de la ANLA, a la cual solicitamos hace semana y media. El presidente llamó a la presidenta de la ANLA el lunes, debemos tener una fecha antes del 15 de noviembre con esos estudios listos. El presidente dijo que el lunes o martes, yo creería que va alrededor de esa fecha, porque él ha estado muy pendiente. Y el último, el POT y el Plan Especial de Manejo y Protección del Patrimonio. Ambos proyectos avanzan a buen ritmo, ya tenemos conversaciones retomadas con el Departamento Nacional de Planeación, quien es el ente encargado, digamos, del convenio que suscribimos para la elaboración del POT, y en estos momentos, digamos que estamos en un avance considerable. Debe estar listo, no me gusta poner fecha, pero debe estar listo a mediados de 2018. Actualmente hay proyectos que la ciudad necesita y que hay que terminar. Uno de ellos es la vía perimetral. En el primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez se comenzó la vía perimetral, que tenía como objetivo ir desde el norte hasta el sur de Cartagena, es decir, conectar la vía al mar con la carretera de la Cordialidad. Esto para que no hubiese necesidad de tener que entrar a la ciudad para poder recorrerla. De 14 kilómetros del proyecto solo se pavimentaron 5 kilómetros y aún seguimos esperando el resto. Además, presentamos como una propuesta al gobierno de que la vía perimetral puede ser la circunvalar de Cartagena. Contando solo con 2 carriles de ida y 2 carriles de venida, podríamos hacer una vía rápida que permitiera el desarrollo de ese sector de la ciudad y además disminuir los tiempos de recorrido en la ciudad, ya que habría una segunda vía alterna que permitiría recorrer la ciudad de norte a sur, ya que actualmente la única vía que lo permite es la vía Pedro de Heredia, la cual no es suficiente para la cantidad de vehículos que hay en la ciudad. Así, una persona que está en el sur de la ciudad no tendría necesidad de coger necesariamente por la vía Pedro de Heredia, sino que tendría una alternativa que sería la vía perimetral. Basurto. Hace más de 15 años, un juez le concedió a una acción popular exigir a la alcaldía que realizara los estudios para trasladar el mercado de Basurto. Hoy día no se ve avance de esto y el mercado sigue siendo esa verruga en la ciudad, entorpeciendo la movilidad del sector y generando una gran contaminación por las basuras que allí se vierten. Desde aquí le pedimos a la administración distrital que tome cartas en el asunto y vea si es posible trasladar el mercado, lo que generaría un mayor progreso a este sector de la ciudad. Finalmente, los cartageneros debemos entender de que el progreso que la ciudad está teniendo no va por un buen camino. El hecho de que estén construyendo grandes edificios en Boca Grande no significa de que la ciudad esté avanzando de manera correcta. Hay que saber de que todos esos edificios son de unos pocos, no son de la ciudad. Así que hay que tener en cuenta de que esas inversiones son de privados y van a manos de privados. Todos tenemos la oportunidad de cambiar a Cartagena y es simplemente teniendo sentido de pertenencia con nuestra ciudad. ¿Cómo podemos cambiarla? Simplemente votando bien. Ahora se vienen unas elecciones atípicas que debe estarlas convocando el distrito y la presidencia en poco tiempo. Allí es donde usted, ciudadano, tiene la oportunidad de escoger a sus gobernantes y de la gestión de ellos podrá venir un mayor o un menor progreso para la ciudad. Hubo algo que nos dijo el profesor Víctor que es muy cierto, y es que una libra de arroz que le regalen el día de hoy son 20 libras de arroz que le van a faltar mañana. Si usted vota por una persona corrupta, usted vende su voto, usted también está siendo corrupto. Hay que entender de que actualmente todos hacemos parte de la corrupción y debemos salirnos de allí si queremos que la ciudad siga adelante. Reflexionemos. No votemos más por personas incompetentes. Debemos buscar personas que realmente sepan manejar la ciudad. Yo soy Adrián Marrugo y gracias.
El voto es el único activo que tiene un ser humano. Es la única posibilidad de secuestrar su voluntad o de hacerse libre. Si lo vende, estará condenándose. Y si lo regala a un candidato de dudosa procedencia, también elige mal, persiste la condena. Invitamos a elegir un candidato idóneo, un candidato que ojalá tenga una carrera política, no el santo, porque creo que será difícil encontrar una persona a imagen y semejanza de quienes somos, pero sí una persona idónea que pueda respetar la ciudad, que pueda gobernarla con transparencia, con idoneidad, una persona sana. Hay que evitar votar por delincuentes. Sí, me gustaría en mi calidad de abogado y de ver la situación que se está presentando aquí en la ciudad de Cartagena, me gustaría que estas personas que están dentro de este andamiaje político tuvieran como un poquito más de pertenencia y que le quisieran a la ciudad como tal, y que ellos tuvieran ese sentido de pertenencia y no fueran por los lucros económicos, sino por el lucro social, de saber de que pueden hacer algo por su ciudad que les puede dar mayor trascendencia. Querer a la ciudad y decirles a ellos de que por favor esta es la ciudad que le van a heredar a sus hijos y a sus descendientes, y que hacer las cosas y que esta ciudad, que es una tacita de plata y que da mucho para dar, sea de gran valía para las gentes futuras que vienen, las personas futuras que vienen, nuestros niños que vienen. Y por eso pues yo llamaría a ese sentido de transparencia y de querer de este político como tal, de que quiera realmente a la ciudad, y que por tal razón pues se postulara bajo esos principios, sobre todo de gobernabilidad, y que tuviera un poquito de conciencia y amor a Dios sobre todas las cosas. Un saludo muy especial al Colegio Bilingüe de Cartagena, un abrazo a todos los estudiantes y gracias por esta entrevista y por la oportunidad de estar en su periódico y de contar con ustedes.